Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual del mes de julio de 2026 del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Y para mí es un gusto poderles presentar a los integrantes que componen el Presidium el día de hoy. Se encuentra con nosotros la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Bienvenida, Gaby. Buenos días a todos. También nos acompaña el licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Buen día. El ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente de la ponencia IMEF 2026. Bienvenido, José Domingo. Buenos días, gracias. Y un servidor, Víctor Hugo Vázquez Aguilar, presidente del Consejo Técnico del IMEF. Y a continuación, como primera actividad, le doy la palabra a la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora para su mensaje de bienvenida y dar lectura al boletín de prensa de este mes. Cómo no, bienvenidos a todos los que están conectados. Como ustedes saben, desde hace varios meses estamos realizando esta rueda de prensa con la presencia no solamente de los medios de comunicación, quienes hacen las preguntas correspondientes después de la lectura, sino también de nuestros socios, los presidentes de grupos, quienes luego replicarán esta información en sus respectivas localidades y también de nuestros aliados estratégicos, asociaciones, así como de prensa de otros lugares. Muchísimas gracias, agradecemos su presencia y a continuación daremos lectura a lo que es el boletín de prensa emitido el día de hoy con sus mensajes principales. Iniciamos el reporte de este mes con una noticia positiva, la baja inflación reportada para la segunda quincena de junio. Si bien necesitamos observar datos similares en los meses próximos para poder determinar la sostenibilidad del proceso de desinflación, y si el Banco Central ya logró superar las presiones de precios, es un buen resultado que el índice general reportó una tasa anual del 3,37%, cada vez más cercana a la meta de Banco de México. Es posible que la caída en el consumo haya contribuido a este avance. La ANTAD, la Asociación de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, reportó caídas en las ventas de 2,7 en supermercados y de 3,7 en tiendas departamentales durante junio. Solamente las tiendas especializadas, típicamente las tiendas de conveniencia, reportaron un alza del 3,1%, quizá beneficiadas por el Mundial de Fútbol. Tendremos que esperar los resultados de los meses siguientes para determinar tendencias del consumo, pero es un hecho que este se ha moderado en los últimos meses. La caída en el consumo durante el mismo mes de los Juegos Mundialistas en nuestro país anticipa un bajo impacto económico derivado de dicho evento deportivo. De hecho, otros indicadores oportunos como la ocupación hotelera, el número de pasajeros que arribaron a los aeropuertos y las cifras de turistas extranjeros, vemos en el punto más adelante, han mostrado decrementos. Esto nos lleva en el IMEF a ratificar nuestra estimación previa del impacto económico de la Copa del Mundo, equivalente al 0,1% del PIB. Otra noticia que captó la atención fue una recuperación en inversión fija bruta durante abril, que se incrementó en 5,1% a tasa anual. Es la primera vez en 20 meses que este indicador muestra una tasa al alza. Su componente de maquinaria y equipo solo incrementó 1,9% y el de la construcción tuvo un aumento atípico de 8,8%. Existe la posibilidad de que el mundial influyera en este indicador, pero no se tendrá esa certeza hasta que se publiquen los datos de junio y julio. El dato positivo es que se han estado aprobando fuertes inversiones en la generación eléctrica, con participación del sector privado. Se estiman que entrarán en funcionamiento proyectos que generen hasta 12 gigawatts, muchos de ellos para reemplazar plantas obsoletas.
Sin embargo, estas plantas tardarán en completarse y la CFE no ha anunciado inversiones nuevas en distribución y transmisión, que es donde tiene actualmente el monopolio. CFE debiera estar invirtiendo aproximadamente 10.000 millones de dólares anuales en distribución y no lo hace, motivo por el cual la red eléctrica se encuentra saturada y se están experimentando apagones frecuentes en diferentes sitios del país. El área que sigue registrando debilidad es de los ingresos tributarios de la Federación. El impuesto sobre la renta reportó una caída del 5.8% real anual a mayo y el total de ingresos tributarios bajó 1.6% en términos reales en ese periodo. Mientras tanto, el gasto subió 2.8% real durante los primeros 5 meses del año, manteniendo un déficit fiscal alto y la necesidad creciente de deuda adicional por parte del gobierno federal. La deuda bruta del sector público con respecto al PIB ronda en 56% a mayo, un déficit fiscal amplio de casi 5% y un crecimiento de la economía de 1.1%, como muestra nuestra encuesta, nos llevará a un indicador de deuda bruta a PIB aproximadamente 60% al fin de año, lo cual a ese nivel empiezan a dispararse ajustes cuantitativos en la metodología de las calificadoras. Asimismo, la definición del balance primario, que es un buen indicador del desempeño de las finanzas públicas, sigue sin fortalecerse. Preocupa la caída de turismo extranjero que llega a México. Según cifras de la Secretaría de Turismo, a mayo los visitantes extranjeros se redujeron 2.1%, pero destaca la caída de los visitantes provenientes de Estados Unidos, los cuales reportan una baja del 6.5%. Es una caída de aproximadamente 392,000 turistas americanos. Según datos preliminares, durante el Mundial México atrajo un estimado de 175,000 turistas extranjeros que han sido insuficientes para compensar la caída del turismo proveniente de Estados Unidos, el cual representa más del 60% del total que ingresa al país. Los polos turísticos que más caídas sufrieron en número de visitantes que arribaron vía aérea fueron Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Es evidente que la imagen de una seguridad deteriorada y menor atención al turista disminuyen el atractivo de nuestro país. Sobre la economía de Estados Unidos, debe destacarse el último dato a junio del índice de precios al consumidor, ya que este registró una caída del 0.4% ajustado estacionalmente. Fue la mayor caída mensual desde abril del 2020. La tasa anual registró 3.5 sin ajuste estacional. Al parecer, este buen resultado en la inflación propició en forma casi inmediata mejores reportes preliminares sobre el consumo al menudeo. Finalmente, el 14 de julio, el IMEF publicó un compendio de análisis por parte de economistas integrantes del Comité Nacional de Estudios Económicos y el Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales, diagnosticando los puntos más débiles de la política fiscal actual y proponiendo líneas de acción para estabilizar las finanzas públicas. El documento pretende dar certeza fiscal a una economía que puede crecer dinámicamente en el futuro sin desequilibrios y evitar las degradaciones en la calidad crediticia de la deuda mexicana.
Tal como lo presentamos en nuestro boletín publicado hace unos días, este boletín del que hablamos, los cuadros siguientes presentan los últimos datos de encuesta mensual, los cuales muestran estabilidad en prácticamente todos los indicadores, tanto para 2026 como 2027. Es así que vamos a dar lectura a los resultados de la encuesta mensual de expectativas IMEF para el mes de julio. En el marco macroeconómico del 2026, el crecimiento del PIB permanece en 1.10%, la inflación a fin de año 4.2%, balance público tradicional en porcentaje del PIB en menos 4%, la tasa de política monetaria para fin de año permanece en 6.5%, el empleo en IMSS en cambios absolutos en 262.800 empleos, el tipo de cambio para fin de año 18% y cuenta corriente porcentaje del PIB en menos 0.8%. Si hacemos un comparativo trimestral del 2026, como consta en esta misma lámina, el crecimiento del PIB a fin de año en mayo estaba en 1.2, a julio 1.1, la inflación 4.3, se bajó a 4.2, el balance público tradicional permanece igual, la tasa de política monetaria igual, los empleos del IMSS se bajan marginalmente a 262.847, el tipo de cambio se baja a 18 de 18.20 y la cuenta corriente permanece de la misma manera. Es así que en el boletín que tenemos expresado están todos los anexos con los cuadros correspondientes y es pues todo lo que tenemos que dar lectura en este boletín de prensa. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios. Y muchas gracias, licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, por la lectura del boletín de prensa de este mes. Más adelante habrá esta sesión de preguntas y respuestas para atender cualquier pregunta de nuestros colegas de la prensa y socios que nos acompañan. A continuación, le voy a dar la palabra al ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente de la ponencia IMEF 2026, para que nos comente un poco de los avances de este documento. Adelante, José Domingo. Gracias, Víctor Hugo. Como ustedes saben, la ponencia IMEF 2026, más que fútbol, el Mundial 2026 y la integración de América del Norte, está dividida en dos partes. En una primera parte se entregó en un evento que realizamos a fines del mes de mayo, previo al Mundial 2026, donde la mayoría de los artículos tenían un contenido relativo al Mundial del 2026. Y vamos a tener la segunda parte de la ponencia que se va a presentar en la Convención Nacional del IMEF en el mes de noviembre de este año. Y esta segunda parte va a tener artículos que van a tener impacto directo en cuanto a la integración de América del Norte, el impacto de la aún no firma y de la renegociación año con año del Tratado de Libre Comercio, cómo esto va a impactar en el crecimiento económico y en las perspectivas de inversión en nuestro país. Esta es la segunda parte de la ponencia, que va a estar integrada por alrededor de 8 artículos adicionales, y uno de ellos también va a analizar, va a evaluar los beneficios costos como gobierno federal de los resultados de las inversiones del Mundial en 2026, y sobre todo de las inversiones que realizó el gobierno de México relativo a las tres sedes del Mundial en México, como fueron México, Guadalajara y Monterrey. Entonces, estos 8 o 10 artículos estaremos entregando en la segunda entrega de la ponencia IMEF 2026 en el mes de noviembre de este año en la Convención Nacional del IMEF. Muchas gracias, Víctor Hugo. Gracias. Gracias, ingeniero José Domingo Figueroa Palacios. Y bueno, pues les damos apertura a cualquier tipo de pregunta que pudieran tener y moderada esta sesión de preguntas y respuestas por la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del IMEF. Sí, tenemos una pregunta dentro de nuestro chat, que si tenemos datos de crecimiento del empleo de la economía informal. Nosotros realmente hacemos la encuesta de perspectivas de acuerdo al número de empleos del IMSS, pero no sé si Víctor
Manuel Herrera, tenga algún dato que nos pueda compartir. Sí, no hay datos oficiales acerca del empleo informal, solamente algunos estimados que preparan algunos analistas, y por eso nosotros usamos el estimado de empleos formales reportados en el IMSS. Lo que sí podemos decir es de que el empleo informal sobre la población económicamente activa está en alrededor del 55% de la población en edad laboral, ¿no? Es mucho mayor el empleo informal del que se tiene del empleo formal y es algo que debemos de seguir trabajando fuertemente en México para poder estimular que los negocios regresen a la formalidad y que estos empleos tengan la cobertura social que marca la ley y que paguen impuestos y que contribuyan a la parte, a la estadística formal de la economía, ¿no? Y muchas gracias, Víctor. Hemos tenido algunas preguntas con respecto al documento que se publicó del análisis de los economistas del Comité Nacional de Estudios Económicos y del Comité Técnico de Estudios Fiscales en la parte de qué nivel es aceptable en el déficit que actualmente se maneja, qué nivel es aceptable en porcentaje o en monto. Y pues nos quedamos ahí con esa pregunta en el aire, si nos puedes dar tu opinión, por favor. Sí, el estándar internacional que nació cuando se firmó el Tratado de Libre de la Unión Europea, eh, sobre todo para los países que tenían las economías más débiles, era que no podían tener un déficit fiscal mayor a 3% y que la deuda no debiera de exceder de 60% del PIB. Esa práctica se extendió a nivel mundial y por eso se ve que un déficit aceptable está en 3%, 3,5%. No es tan rígido porque si tú tienes un país que crece muchísimo, por ejemplo, como India, que está creciendo 7, 8% al año, tienen una capacidad de endeudamiento y de déficit un poco mayor porque el crecimiento de la economía eh, estabiliza ese crecimiento de la deuda y en términos reales no crece. El problema es cuando tienes países como el nuestro, donde la economía no está creciendo y tenemos un déficit cercano a 5%. Ahí sí la deuda aumenta aceleradamente y por eso nuestra preocupación de que llegue a ese 60%, que es lo que marcan las metodologías de las calificadoras, como ya el borde de lo que es una deuda sana para ser considerada grado de inversión. Y los países obviamente más avanzados, con economías más fuertes, tienen una capacidad de endeudamiento mayor y por eso vemos que Estados Unidos pueda tener un porcentaje de deuda con respecto a su PIB mucho mayor que el nuestro, pero hay que recordar que esas monedas como el dólar canadiense, el euro, son monedas de referencia y el peso mexicano no lo es. Por eso los países emergentes tienen que ser más conservadores en el manejo de su política fiscal y de deuda. Gracias, Víctor. Tenemos de Ernesto Gloria de Enfoque. ¿Cuál es la expectativa del IMEF sobre las reuniones que comienzan hoy para la revisión del TEMEC en la capital del país, justo en esta ciudad, en el marco de los aranceles que se infligieron a Canadá y en especial qué mensaje se da con estas reuniones bilaterales? Pues eran reuniones programadas y ojalá y que pudieran progresar a tener ya una serie de acuerdos nuevos hacia el futuro. No estamos muy optimistas de esa situación porque ya una vez que se brincó la fecha del 1 de julio, pues no hay ningún incentivo para poder presionar una aceleración en las negociaciones. Sí preocupa lo que hizo Estados Unidos con Canadá porque uno de los temas que ellos tienen es que quieren reducir los déficits comerciales con distintos países y nosotros tenemos
el más alto de todos los socios comerciales con Estados Unidos. Entonces, eh, y ya tenemos más aranceles que en algunas industrias que en otros países, pero eh, aún así tenemos una ventaja en el arancel efectivo neto con Estados Unidos comparado con otros países, ¿no? Sí sería una señal muy negativa que aumentaran aranceles en este momento cuando el propósito es reducirlos, ¿no? Sobre todo aquellos en el acero y en el aluminio que tanto están perjudicando el comercio en ciertas industrias. Sí, muchas gracias. Tenemos la pregunta también de Julio César Soto. ¿Cuál es su expectativa para las finanzas públicas de los estados y municipios en México, considerando que la recaudación federal participable liga 3 meses consecutivos con caídas? Pues lamentablemente el que hubiéramos tenido un déficit tan alto en 2024 está empujando al gobierno a reducir no solamente la inversión fija en la economía, sino también en las participaciones. La ventaja que tienen los estados es de que muchos de ellos tienen una capacidad de endeudamiento mucho menor de lo que puede tener la federación y la gran mayoría de ellos se manejan con relativa prudencia en su apalancamiento. Dudamos mucho que pueda aumentar la deuda de los estados. Sería muy negativo que lo hicieran en este momento porque no hay recaudación suficiente, sobre todo a nivel estatal o municipal, para poder pagar esas deudas. Y lo más prudente para ellos sería reducir sus gastos para poder enfrentar esta caída en las participaciones. Sí, muchas gracias. Aquí hay una pregunta, que está detallada en el documento que elaboramos con respecto a la parte fiscal del país. Dice Luis Gabriel Sienra, ¿qué aspectos consideran que debiera de cubrir la reforma fiscal sobre la que han venido comentando? ¿Qué debe implantar o implementar el gobierno? Sí, eso lo habíamos discutido bastante con ese documento y las contribuciones que recibimos de los otros miembros del comité. Más que subir impuestos, es ver cómo estamos gastando. Y si sumas todo el dinero que se ha invertido en proyectos que no son productivos, que no están generando ni siquiera el suficiente ingreso para poder cubrir su costo de operación, como el Tren Maya, como el aeropuerto, el tren interoceánico, que ahora ya ves que tienen que hacerle modificaciones importantes a los trazos y ya lleva 2 descarrilamientos en las últimas semanas. Nos damos cuenta que se han invertido cantidades muy importantes que ya exceden los 60.000 millones de dólares en proyectos que no están generando y que cuestan, ¿no? Y preocupa que el gobierno esté enfocándose al transporte de ferrocarril para pasajeros. Que yo sepa, no hay ningún ferrocarril en el mundo que cubra su propio costo de operación. Todos están subsidiados por el gobierno. Y si estamos pensando invertir en ferrocarriles de pasajeros que no van a cubrir sus costos y que el gobierno va a tener que subsidiar, pues eso no es una buena señal para el déficit futuro de nuestro país ni los esfuerzos que se están haciendo para reducirlo. Yo creo que el enfoque que tenemos en estos documentos que se publicaron la semana pasada es, antes de atender la parte de ingresos, que hay que atenderla, primero hay que revisar la parte de los gastos, porque se tienen prioridades eh, importantes en temas de salud, en temas de educación, que sí contribuyen al crecimiento y a la mejora del bienestar económico de la población, eh, pero se han estado distrayendo recursos en proyectos que no están entregando los resultados a la población que se requieren, ¿no? Y yo creo que esa es la parte medular de esta reforma, que no es, no me gusta el término reforma fiscal integral porque te dice todo y no te dice nada, ¿no? Es una reforma tributaria
enfocada al gasto lo que tenemos que ver primero, ¿sí? Ya después vemos cómo aumentamos el ingreso, pero primero ver cómo podemos aprovechar al máximo el recurso que estamos obteniendo. Sí, un poco complementando, en resumen del documento, también hablamos de la parte de Pemex, de hacer un cambio y siempre lo hemos estado proponiendo en todos nuestros boletines y en todas nuestras ruedas de prensa con respecto al proceso de refinación, que se debería cambiar por más bien el tema de explotación en aguas profundas de lo que sí es, digamos, tener un negocio para Pemex. Así también motivar la inversión. Con el tema de inversión es cuando vienen mayores recursos al país, se genera empleos y se genera una base imponible más fuerte con la inversión. Entonces, promover la inversión significa también invertir en infraestructura, en CFE, en la transmisión, para el tema de generación de energía, para poder atraer de esa forma más inversionistas locales y extranjeros que quieran ampliar su gestión dentro de México, así también como la certeza jurídica para la inversión y la seguridad. Entonces, sí hay de las dos partes, hay la parte de revisión de gastos y hay la parte de proponer y facilitar mayor inversión dentro del país para tener mayor recaudación. Y Eh, qué bueno que tocas ese punto, Gaby, de Pemex, porque sí es un tema que hemos estado recurrentemente hablando. Pemex está causando que el gobierno federal se endeude más. Y precisamente lo que mencionas de la refinación, eh, estamos hablando de una soberanía energética, pero que nos está generando enormes pérdidas y que no tenemos el dinero para pagarla. Y en este caso es mejor importar las gasolinas que estar desperdiciándolo en una refinación que es bastante ineficiente, porque si tú ves Dos Bocas, está refinando la mitad de lo que debió de estar refinando ya a estas fechas. Y mientras estamos dejando de explorar en nuevos campos petrolíferos, que es de donde sí se generaba los ingresos para Pemex y que contribuía a las finanzas de la federación. Y el segundo punto que mencionas también, y lo mencionamos en el boletín, brincó el indicador de la construcción en mayo, pero no está muy claro en qué se construyó, ¿no? Y puede ser que se haya ido para los que vivimos en la Ciudad de México, en pintar los puentes y de peatonales y de los autos, de las vías de comunicación, que eso pudiera considerarse como un material de construcción, pero mientras tenemos que de los 200,000 baches que taparon para que cuando empezara el mundial, pues ya se volvieron a hacer muchísimos de ellos, ¿no? Esa no es la eficiencia en el gasto que estamos buscando y que estamos plasmando en el documento que tenemos publicado la semana pasada. Y muchas gracias, Víctor. Aquí va una pregunta de Octavio García de W Radio, que creo que podemos contestar entre José Domingo y Víctor. ¿Coinciden las estimaciones del CCE de que el Mundial no dejó la derrama que se esperaba y solo benefició sectores muy específicos? Eh, Adelante, Víctor, por favor. Gracias. Sí, sí estamos de acuerdo con esto, lo reflejan las cifras preliminares de la ANTAD. Eh, Primero, si tú recuerdas, había un estimado inicial de que iban a venir 5,5 millones de turistas. En realidad fueron como 800,000, según cifras preliminares, de los cuales 175,000 se estima fueron extranjeros. Entonces, el nivel de consumo, sobre todo los de alto consumo, que son los extranjeros, porque tienen que pagar muchas más cosas que los nacionales, eh, son, fueron mucho menor a los estimados originalmente. Y lo que publica la ANTAD es de que las tiendas de autoservicio vieron caer las ventas en junio. Las tiendas departamentales cayeron en sus ventas. Eso te indica que no hubo muchas teles nuevas que se vendieron para el mundial o muchos sofás,
Y, y lo que sí subió fueron las tiendas de conveniencia, las especializadas, que pueden ser las de las botanas que compramos antes de los juegos en las tiendas tipo 7-Eleven y Oxxo, ¿no? Entonces sí, el beneficio fue sumamente enfocado a ciertos sectores y no hay cifras todavía al respecto, pero existe la posibilidad de que del monto invertido para poder atraer el mundial y de los ingresos que se detonaron por las visitas, que calculamos nosotros que sean aproximadamente 1.000 millones de dólares, lo más probable es que en cifras netas estemos muy cercanas a cero o inclusive negativas. Eh, a todo el mundo nos gustó tener al Mundial acá, pone a México en el mapa, o sea, fue un evento muy exitoso que puede promover visitas futuras al país, pero económicamente no aparenta ser un evento exitoso. Puede ser que pueda diferirse ese éxito a siguientes eventos en el futuro, pero en este en particular no se ven los flujos todavía. Gracias, Víctor. Tenemos pregunta de Miguel Ramírez de DNF. ¿Ven menor actividad en el segundo semestre en consumo? Lamentablemente las cifras de consumo sí están bajando. Es un tema que conforme no hay inversión y no crece la economía, la gente no tiene mayores salarios para poder, o el salario disponible para consumo y está dejando de comprar algunas cosas, ¿no? Bienes duraderos, por ejemplo, que se reflejan en las tiendas departamentales. Y lo que preocupa es que esté bajando la de las tiendas de autoservicio, porque quiere decir que su consumo diario a día también está reduciéndose. Hay otras cifras que contrastan, por ejemplo, los autos se siguen vendiendo activamente, muchos a crédito, pero lo más probable es que el consumo siga bajando en el segundo semestre de este año. Gracias. Hacemos una pregunta de Carlos Sandman respecto a la producción y transmisión de energía eléctrica. ¿Está abierta la posibilidad de invertir por parte de inversionistas nacionales y extranjeros? Creo que hay que dividir en dos Sí. partes, ¿verdad? Bueno, sorprendentemente, el gobierno, yo creo que ya se dieron cuenta de que tenemos un serio problema de falta de generación y han estado aprobando activamente proyectos, sí con sus reglas de participación pública y privada. Si ustedes recuerdan, es la mayor parte pública, pero estos proyectos que han estado saliendo están 100% financiados por el sector privado. Entonces, sí debe de haber algunos contratos que permitan que el sector privado invierta para que a la larga el gobierno se quede con esos proyectos ya de generación completados, ¿no? De todas maneras, es una noticia positiva porque de los 90 gigawatts que producimos en México, como 10 ya estaban en plantas obsoletas y teníamos que renovarlas. Tenemos que, no solamente estos 12 gigawatts van a reemplazar eh, estos proyectos, sino que además necesitamos seguir invirtiendo más para atraer nuevas industrias, sobre todo en la parte manufacturera en el norte. Sí, nos recuerda Raúl Fernando que las mejoras en los aeropuertos de Ciudad de México pudieran haber aumentado el gasto en construcción. Y aquí un comentario que si José Domingo nos puede ayudar con esto. Aparte de la parte económica, ¿qué otros resultados o beneficios distintos a los económicos con respecto al mundial? Yo creo que sí hay beneficios distintos a los económicos como resultado de haber sido sede del Mundial 2026. Yo creo que uno de ellos es la imagen de México en la inauguración. No hay que olvidar que la transmisión de la inauguración llegó a más de 1.500 millones de personas a nivel mundial. Entonces, ese es un impacto para la imagen de nuestro país bien importante. Un segundo beneficio yo considero es todas las inversiones
aun cuando no las deseables, creo que se habla de alrededor de 50,000 millones de pesos invertidos en infraestructura, que hubiera sido deseable que este importe hubiera sido mayor. Sin embargo, también estas inversiones van a ayudar a tener una mejor infraestructura, no como lo deseábamos, pero una mejora vamos a tener. Y creo que la más importante es el reposicionamiento de la marca México. Con la llegada de los aficionados de distintos países a ver los partidos de sus selecciones en nuestro país, pues la verdad se la pasaron muy bien. Y eso está reposicionando la marca México también a largo plazo. Yo creo que el beneficio, si no es económico, en este momento, podríamos tener un beneficio a mediano plazo al reposicionar la marca México a nivel turístico. Lamentablemente estamos viendo un país con mucha inseguridad, pero no es todo el país. Tenemos ciudades en las cuales demostramos que podemos ser un buen anfitrión, y resultado de ello es que las aficiones que vinieron al Mundial a ver a sus selecciones se fueron encantadas de nuestro país. Entonces yo creo que son beneficios que se pueden captar a mediano plazo. Muchas gracias. Sí, hay un comentario al respecto de Noemí Mondragón. Sabemos que la inversión pública, su retorno de inversión no es inmediato y en muchos sectores este retorno no existe. Sin embargo, estas inversiones públicas son importantes para generar un efecto multiplicador en el país. Y tenemos también de Sensayen Flores, de Bloomberg Línea, una pregunta para Víctor Manuel Herrera sobre Temec. ¿Qué implicación podría haber si como resultado de las rondas de negociación bilaterales hay un endurecimiento de las reglas de origen para industria automotriz y otras industrias? ¿Cómo le caería a México este reacomodo de la industria mexicana en medio de la debilidad económica? Es muy buena pregunta, Sainz, porque el tema es que nosotros producimos como país mucho acero, no lo suficiente para nuestro propio consumo, tenemos que importarlo. Eh, y no producimos aluminio. Para producir aluminio se necesita una gran cantidad de electricidad que no producimos. Entonces, buena parte del acero que importamos y casi la totalidad del aluminio es importado. Y yo creo que parte de la negociación debiera ser que en lugar de importar aluminio y acero chino o asiático, que lo importáramos de Estados Unidos y Canadá. Ese acero y ese aluminio norteamericano es más caro que el asiático, por eso se está importando el asiático. Pero puede ayudarnos a la negociación para poder afianzar un refrendo del Tratado de Libre Comercio, pero sí tiene un impacto, que los márgenes van a bajar, ¿no? Entonces implicaría una mayor inversión en maquinaria y en eficiencia por parte de los productores en la industria automotriz. Y la automotriz no solamente son autos, sino también autopartes, para poder manejar ese aumento en los costos. Pero sí es viable aumentar el contenido norteamericano y el de Estados Unidos, porque Estados Unidos produce acero y produce aluminio también. Lo que pasa es que sí es a un mayor costo. Muchas gracias, Víctor. Tenemos de Aida Ramírez, periódico Ovaciones. ¿Qué opiniones merece la tercera refinanciación de la deuda interna que hizo Hacienda este año y que dio a conocer ayer? ¿Ayuda realmente en algo la deuda? ¿Prevén más procedimientos similares? Yo te diría que algo que ha caracterizado a Hacienda no solamente en los últimos meses, sino ya durante más de 10 años, ha sido un excelente manejo de los vencimientos de la deuda, tanto interna como externa. Y algo que llama la atención, porque mucha gente no se da cuenta, es que México tiene mejor perfil de vencimientos en su deuda pública que Estados Unidos. Claro, Estados Unidos tiene mayor flexibilidad en colocar deuda, pero te habla de que México ha tenido gran éxito en poder aprovechar esas ventanas de liquidez en el mercado de deuda nacional y extranjera para poder refinanciar los vencimientos
más próximos de la deuda pública. Yo te diría que esta práctica seguirá y debiera seguir y ojalá lo sigan haciendo con eficiencia que los ha caracterizado, como digo, ya desde hace más de 10 años. Ese equipo en deuda pública es muy talentoso. Gracias, Víctor. Alejandro Sandoval dice, en materia de precios, en Estados Unidos están subiendo los de inflación de productor, con énfasis al indicador homólogo del indicador IMEF, que es el ISM, y por supuesto la propia inflación de productor a lo largo de los primeros 6 meses. ¿Hasta qué punto esa inflación puede repercutir en la de México, del consumidor por las importaciones de mercancías desde Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial? Es excelente pregunta porque ha estado en la mente de varias personas, no solamente en Estados Unidos, sino también en México. Si tú recuerdas, Alejandro, existía la especulación de que la Reserva Federal inclusive pudiera subir las tasas de referencia en Estados Unidos hacia finales del año por el brote de inflación. Parece que ha estado más o menos estable en las últimas semanas y esa presión ha bajado. Pero si siguen subiendo los precios de productor y eventualmente se convierten en aumento en precio del consumidor, sí nos puede afectar a nosotros, sobre todo por la cantidad de alimentos que importamos de Estados Unidos. Importamos maíz, importamos trigo, importamos otro tipo de productos agrícolas que se transmiten directamente en el consumo diario de las personas en México. Entonces sí, es un riesgo que hay que mantener constante atención en él porque sí pudiera complicar un poco la estrategia que ha tenido el Banco Central de bajar las tasas gracias a la baja de la inflación que hemos tenido. Como mencionamos en el boletín, eh, por primera vez en mucho tiempo estamos ya acercándonos a la meta de inflación del Banco de México y ojalá que los precios de los productos importados, que no hay realmente sustituto para ellos en nuestro país, se mantengan más o menos estables para que podamos seguir venciendo la inflación en México. Sí, muchas gracias a todos. Ya no tenemos más preguntas. Sí, queremos aclarar que esta grabación que hemos tenido de la rueda de prensa se difunde en todas nuestras redes institucionales. El boletín se envía a los medios de comunicación y también a todos los socios IMEB y a nuestros aliados estratégicos y patrocinadores en diferentes correos, en diferentes WhatsApp, en redes institucionales, en IMEF oficial. Nada más porque alguien estaba preguntando que cómo hacemos la difusión de esta rueda de prensa. Y nada más que agradecerles, José Domingo, a los dos Víctores, por esta rueda de prensa, por haber elaborado el boletín y por todas las noticias que permanentemente estamos difundiendo con el afán de aportar información que sirva para tomar decisiones a todas las áreas del país. Muchísimas gracias por haberse conectado. Estamos siempre a sus órdenes.